Seguimos en Pase Total y para mí es un placer recibir a Joaquín Pedretti, director de Una Sola Primavera, que acaba de llegar a los cines. Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias, Maritini. Bueno, Joaquín, comentaba un poquito acerca de esta película y cómo nace esta idea de contar esta historia un poco vinculada a lo que fue la Revolución del 47. Empezó cuando yo estaba terminando la escuela de cine, que empecé a sentir mucha nostalgia y hablaba mucho a mi casa y estaba mi abuela siempre, era la única que estaba, entonces me empezaba a contar su vida, su historia, su infancia acá en Paraguay, su adolescencia y a mí me parecía muy cinematográfico todo lo que me contaba y le dije que íbamos a hacer una película, que iba a ser mi película de tesis de final de carrera o algo así, y ella ahí empezó a tener accidentes cerebrovasculares que le hicieron perder la memoria progresivamente y bueno, ahí un poco se frustró la película que yo quería hacer y terminó siendo un cortometraje igual y fue el primer corto con el que yo fui a festivales y bueno, tuvo visibilidad y así todo yo sentía que no había hecho la película que le había prometido. Entonces empecé a buscar archivos de la época y un amigo que es archivista me sugirió, como no encontraba archivos, que porque no hacía una ficción. Luego otra amiga que es directora de arte, que terminó siendo la directora de arte de esta película, me animó un poco más y finalmente vine acá a unas reuniones por mi primer película y ahí conocí a Renate Costa y le conté que estaba con esto en la cabeza y como un poco contrariado, porque yo no era mujer, no soy paraguaya, no. Y ella me dijo, pero tenés todo el derecho de contarlo. Y le conté un poco de qué iba y me dijo, a mí me interesa, pasame algo. Y cuando me dijo eso me puse más serio, yo le tenía mucha admiración y respeto. Y empecé a trabajar y bueno, luego ganó algunos premios, ese libreto, por decirlo de alguna manera. Ese proyecto, digamos. Claro, y se sumó Gaby Sabaté, a Renate, bueno, ya estaba enferma en ese momento, y se sumó la productora de La Tierra, Cintia García Calvo, y el proyecto tomó otra relevancia. Y así lo fuimos haciendo poco a poco, con el asesoramiento de Milda Rivarola, que fue fundamental para entender un poco cómo era ese mundo a través de las fotografías que tiene en su acervo, y después con Liz Aedo, que es una escritora y guionista paraguaya excelente, que me ayudó ya a darle más cuerpo y lenguaje propio a la obra, me ayudó a escribirla en guaraní, por ejemplo. Y bueno, ya cuando fue necesario hicimos el casting y ahí aparecieron Majo y Salma, que fueron dos luces en el camino con las cuales con ella empezamos a construir ya más concretamente a los personajes dentro de sus contradicciones y a concentrarnos en esta obra que queríamos hacer, que no es una película sobre la guerra, sino sobre dos mujeres que están en medio de una guerra, tanto afuera como adentro. Totalmente. ¿Sentís que Nina tiene mucho de tu abuela? En cuanto al carácter, quizás sí. Hay cosas que fuimos transformando por las necesidades de la ficción, porque un poco queríamos que se parezca a los melodramas de esa época, que le gustaban mucho a mi abuela Nina, que bueno, nos exigía darle otros matices a los personajes, pero mi abuela era muy entrañable, era un personaje muy interesante, se tenía mucho coraje para vivir, era una mujer que crió sola a sus hijos, cruzó la frontera miles de veces, siempre logró sostenerse mucho con la ayuda de otros y siempre al servicio de otras personas, digamos. Y yo también de algún modo quería reivindicar eso. También era un poco Argel ella, ¿viste? O sea, no era una bondad andando, o sea, era un personaje. O sea, tenía un carácter fuerte de alguna manera. Sí. Yo creo que vino de la mano de las cosas que vivió, ¿no? Si no te haces de un carácter fuerte para resistir esos embates, bueno, te pasa por encima la vida, ¿no? Y eso es lo que yo admiré siempre de ella y de las mujeres también que me criaron, que es un poco lo que admiro de las mujeres paraguayas que conozco, que se caracterizan por tener una fortaleza, una impronta para vivir
que para mí es admirable y que de algún modo queríamos rendirle homenaje, ¿no? Ya. Joaquín, ¿cómo fue el proceso de hacer esta película? Porque me decía Gaby Sabaté también, vino la pandemia y ahí como que cambió todo el plan de rodaje y de realización de la película. Sí, la verdad es que el guión era mucho más grande, tenía muchas más locaciones y nadie se esperaba obviamente que venga una pandemia en el medio y eso nos condicionó un montón en muchos sentidos. Por un lado porque eso, tuvimos que bajar en lugares, tuvimos que trasladar locaciones de acá de Asunción a Corrientes, sobre todo las interiores. Miles de historias, como que no sé, cuando el elenco ya finalmente, después de mucho tiempo que vos tenías que pedir pasajes protocolares, se llamaban, que sí, volaban a Buenos Aires, después otro para volar de Buenos Aires a Corrientes, que era donde filmábamos. El día que estaban yendo en el auto al aeropuerto le avisan que se canceló el vuelo, todo el equipo estaba ya en Corrientes para filmar. Y bueno, no se podía pasar por tierra, digamos, porque no, por la distancia. Ni por el río. Lo irónico era que estábamos del otro lado del río. Sí. Y no se podía. Obviamente nosotros respetamos todas las normas que hubieron dentro del rodaje, incluso teníamos una persona encargada del COVID, se llamaba, o sí, asistente de COVID, y que bueno, que andaba todo el día cuidando la cuestión sanitaria. Y era muy raro porque también estábamos hablando de una guerra y el contexto afuera era parecido, no sé claro, si acá fue tan así, pero en Argentina se sintió mucho el lockdown ese sí, que decía, sí, ¿no? O sea, la calle vacía, entonces realmente era extraño. Y luego, bueno, se abrieron la frontera y pudimos venir a filmar acá, que era lo que más ansiábamos, porque la película sucede acá. Y entonces para mí era fundamental hacerlo y lo logramos hacer finalmente, y ahí empezó como a transformarse ya, ¿viste? La obra que primero pensamos hacia esto, y bueno, todo el proceso de postproducción que fue en distintos países, fue también un poco caótico eso de una parte en Colombia, otra en Uruguay, otra en Chile, otra en México, así. Buenos Aires, Asunción, y finalmente la logramos hacer, que creo que es lo importante, ¿no? Como decía un amigo, lo importante es que está ahí y ahora la gente la puede compartir. Joaquín, decías un poquito la intención, ¿no?, de que esta historia permita que las familias empiecen a hablar de este tema de la guerra civil y de lo que significó para las familias paraguayas este episodio de nuestra historia. Sí, claro, para mí era importante no adjudicarse el tupé, digamos, de contar la historia oficial de una guerra, porque quién soy yo primero que nadie, y luego es tan complejo eso que no te alcanza ni una serie para contarlo, ¿no? Además, yo no tengo afinidad política, o sea, no me interesaba entrar en ese tema, sí me interesaba entrar en la cuestión de una persona que atraviesa esa guerra, sobre todo una mujer, que era en este caso inicialmente mi abuela, cómo estaba tan condicionada a un montón de cosas y de factores que de repente la sometían a una forma de ser que no quería, ¿no? Y yo siento que es importante también contar eso, sobre todo porque cuando hacíamos la investigación no encontré testimonios de mujeres paraguayas contando lo que estaba pasando. Yo no lo encontré, no sé si hay, ojalá. Pero sí siento que si se logra transmitir lo que vivió una persona, y por ende las personas que la rodean, es posible que la gente empatice más con eso, salga del cine y empiece a hablar, ¿no? Sí. Yo tenía una abuela y ahí le llama, o de repente en la mesa en el domingo empiezan a hablar del tema, y para mí eso sería un logro, porque ya viene pasando con la película, mismo gente del equipo se empezó a enterar que tenía abuelas o abuelos familiares que se habían exiliado o que se quedaron, entonces sucede algo muy interesante y sobre todo la posibilidad de indagar en una herida, ¿no? Que, no sé, cada caso será particular, pero sin duda fue una herida para el pueblo paraguayo y las familias paraguayas. Entonces... Bueno, Joaquín, no sé si hay algo más que te gustaría señalar.
No, agradecerte a vos, la verdad es que es siempre un gusto, me encanta cómo las preguntas que haces y cómo permitís que fluya, por ahí uno no se da cuenta de todo lo que hace y vos lográs que yo cuente de una forma muy fluida, me parece a mí, y bueno, invitar a que sigan viendo la película, ¿no? Que para eso se hizo, para la gente, y ojalá que eso permita que puedan hablar de lo que pasó en esa guerra y se hagan más películas al respecto. Así que muchísimas gracias.